Señoras y señores, es un honor presentar a un profesionista ejemplar, único, de constancia, esfuerzo y disciplina, que se ha consagrado en el mundo de la construcción. Egresado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato, durante su formación profesional se ha consolidado con los 5 pilares del conocimiento, como un lema, como un legado. Ese talento adquirido a base de técnica y perseverancia lo ha llevado a conquistar con sus publicaciones los 32 estados de la República Mexicana y 25 países alrededor del mundo a través de las reglas generales de presupuestación. Así es, el artífice, especialista y experto universal, el profesional con rostro, el ingeniero de costos. Hay una gran debilidad a nivel de Latinoamérica en cuanto a la formulación de costo. La pregunta nace porque, siendo como usted acaba de decir, hay problema entonces con las estimaciones, principalmente en instituciones que hacen concursos, sorteos o licitaciones. Entonces, si Kendry Peguero es el presidente de la Cámara Americana o Mexicana de Costo y estoy presupuestando de una manera errónea, sin tomar en consideración eso que usted ha citado, entonces hay problema. A nivel de Latinoamérica, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque todo parte de ahí, ¿eh? Ok, es una muy buena pregunta, porque ¿cómo está la industria de la construcción hoy en día en nuestros países? Hay crisis en la industria de la construcción, vemos problemáticas en la industria de la construcción. Si preguntamos, vemos que hay problemas en el tema de los costos, de los contratos, en cierta forma, que se van para arriba, que hay contratos que se dejan, en este caso, inconclusos, que hay problemática con las empresas porque están muriendo. Y, por ejemplo, en los estudios que hemos hecho, participando, por ejemplo, con la Cámara Mexicana de Construcción y con la Federación Interamericana de la Industria de Construcción, que es la federación que agrupa a las 18 cámaras de los 17 países de Latinoamérica, pues vemos en este caso que hay una parte muy marcada en la no profesionalización con el tema de costos, ¿no? Un dato importante, la labor que hacen las cámaras de la construcción es que son el órgano de consulta de la industria de la construcción en cada país y son los que ponen la pauta. Sin embargo, existe un problema en la profesionalización al momento de que lo vemos en el sector público, porque vemos que muchos de los problemas vienen en el sector público, ¿no? El sector privado, en cierta forma, tiene solucionado con algunos otros tipos de formas de contratos, formas de trabajo, etcétera, pero en el sector público lo vemos muy marcado. ¿Y por qué se da esa marca, no? Yo en algunas actividades, y de hecho ahorita en mi tesis de doctorado lo estoy abordando en este caso, porque hemos descuidado algo que ya no se revisa en este caso, ¿no? Estamos encontrándonos que existen o que se están volviendo usos y costumbres algunas actividades al momento de estimar los costos, y que el usar tabuladores o usar referencias, pues ya los profesionales, o sea, profesionales que están del otro lado, pues ya no tienen en este caso, ese feeling o esa formación más que de supervisar, o sea, de que revisar ciertos datos, tal vez están por el proceso que se lleva bastante, en este caso, saturados de información, de trabajo, etcétera, que ya no les da tiempo a revisar y planear, ¿no? Esa falta de planeación, que lo hemos platicado en muchos, inclusive en algunos otros programas, nos lleva a esos problemas ya de corrupción, ¿no? Esos problemas de eficiencias, de sobrecostos, de problemáticas. Y entonces, ¿qué hemos visto, por ejemplo, en las cámaras en varios países? Problemas, uno, en el tema de estimación de costos, ¿no? Nada más utilizan un tabulador, y ese tabulador que se utiliza en referencia es igual para aquí que para varias ciudades, ¿no? Cuando en una ciudad tenemos diferentes escenarios, desde la zona de ciudad, la zona metropolitana, la zona rural, rural alejada, donde hay varios escenarios en función de distancias, ¿no?
de restricciones de altura, de clima, etcétera, etcétera. Otro, el apartado de los gastos generales. Hoy en día, lamentablemente, el gasto general, los costos indirectos, aquí le llamamos costos indirectos a los gastos generales y factores sobre costo a la suma de todos los apartados, no se le da importancia y utilizan porcentajes, promedios, valores que en este caso se contratan comúnmente y ya no lo revisamos en este caso, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que existe hoy en día aquí en México, por ejemplo. ¿De dónde viene? De una mala práctica que no se ha querido reconocer y que si no hacemos algo en nuestros países porque se reconozca, porque se revise, vamos a seguir con esta problemática, ¿no? Y no es un problema de actual, sino es un problema que ya tiene décadas en este caso, ¿no? Que me ha tocado desde el inicio en el que participaba, por ejemplo, con la Cámara Mexicana de Construcción en las comisiones mixtas, donde teníamos las reuniones con los funcionarios públicos, les presentábamos, bueno, oye, debes de ser dinámico en la forma de que tú pides el recurso para poder construir tus obras públicas. Proyectos muy pequeños, como por ejemplo una escuela, una aula de 6x8, pues no va a tener los mismos gastos generales que un tren o un edificio completo en referencia, porque tú pides fianzas, porque tú pides seguros, porque tú pides restricciones, porque no puedes, en este caso, usar las instalaciones de la escuela para que los trabajadores vayan a los sanitarios, o sea, todo eso que son gastos generales y en función del tiempo, pues si nosotros lo materializamos, llegamos a valores que tenemos que romper paradigmas. Llegamos a valores de más de 20%, de 25%, de 30% al momento de determinar la información. Y son valores que trasladamos. En realidad no son valores que nosotros queremos imponer y que digamos en referencia. Esa principal problemática que hoy en día tenemos aquí en México, me he dado cuenta en varios países en donde he estado, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, etcétera, cómo en este caso se tiene esa resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque comúnmente el funcionario lo que hace es que pues tenemos recursos limitados, cada vez tenemos menos recursos y pues tratamos de optimizarlo, ¿no? Y entonces empezamos mal desde los presupuestos base. Presupuestos base para contratación no llegan a cubrir la realidad y entonces de ahí empieza la subasta para abajo, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? Pues que no le han dado la importancia al tema de costos, a la capacitación, a la formación, y hemos dejado de lado estimaciones, ¿no? Por ahí veía que decían, ¿por qué costos unitarios? ¿Por qué precios unitarios? Debemos de verlo íntegramente, porque si nada más hablamos de costos unitarios, dejamos de lado lo más importante que tenemos los profesionales. Ahorita hablan con ingenieros, hablan los ingenieros, y los gastos generales, ahí nosotros vamos a cobrar los gastos generales, nosotros los ingenieros, nosotros los profesionales de la construcción. Y el principal problema que se tiene los últimos años en Latinoamérica es que se ha concentrado en nada más analizar costos directos, costos unitarios y dejar referencias en publicaciones, en libros, etcétera, de hace décadas. Y no se ha atendido el gasto general, la utilidad, en este caso, el financiamiento, los tipos de contrato al momento de trabajar tienen diferentes gastos generales, diferentes financiamientos, diferentes utilidades, uno versus otro. Y no se ha tomado en cuenta al momento de estimar esa parte. Entonces, ¿qué necesitamos en cierta forma? Uno, romper el paradigma, ¿no? Porque vamos a llegar con valores que parecen que nos queremos aborazar, decimos aquí que queremos comernos un contrato, pero es la realidad. Cuando nosotros materializamos esos porcentajes a dinero, lo distribuimos o lo erogamos en tiempo, vamos a ver que si nos conviene o no nos conviene, en este caso, si tenemos para cubrir al ingeniero o tenemos para cubrir nada más al velador en este sentido, ¿no? Si tenemos para generar utilidad o tenemos para nada más, en este caso, sobrevivir para lo siguiente. Entonces, en mi parecer, la industria de la construcción hoy
con todo lo que ha pasado con el tema de pandemia, está en crisis y lo hemos mostrado mucho en este caso en la Cámara Mexicana de Construcción y en los colegios de profesionistas, en la FEMSIC, en este caso en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y ahora en la UPADI con el Comité Técnico Panamericano, que debemos nosotros en este caso abogar por la profesionalización y por ahora sí que blindarnos, porque hoy en día estamos ya en condiciones muy críticas en las cuales lo que sigue, pues ya no habrá lo que sigue en este caso, ¿no?